¿Quién es el que vive en este lugar? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le damos gracias al Señor por darnos nuevamente el privilegio de venir y congregarnos delante de Él. El privilegio que tenemos nosotros de poder venir a su casa, de poder adorarle, exaltarle y poder también escuchar lo que Él tiene para nosotros como iglesia. Amén. Mi esposa les manda muchas saludos, ella también está enferma, está con quebrantos de salud. Mi hija Salomé también está enferma. Y bueno, aquí estamos por su gracia y misericordia. No olvidemos seguir orando por nuestra hermana Elizabeth y por todos aquellos que están enfermos. Amén. Creo que hoy tenemos una nueva integrante de la familia Madera. Es primera vez que usted nos visita, ¿cierto? ¿Cómo es su nombre? Cecia. ¿Y qué parentesco tiene con la familia? ¿Es hija también de nuestra hermana? Ah, ok, gloria a Dios. ¿Cuántos se alegran y le dan la bienvenida a Cecia en esta noche? Amén. Bienvenida. Bienvenida a este lugar. La verdad es que a pesar de que somos pocos, siempre tratamos que en este lugar las personas que vengan se sientan mejor que en su propia casa. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo en arrepentimiento y fe y lo recibimos, ya la familia de la fe pasa a ser nuestra primera familia. Aún por encima de nuestros padres biológicos y hermanos en la carne, el Señor pone ese vínculo fraternal y nos hace una familia en Cristo Jesús. Amén. Damos gracias al Señor y les invito para que se pongan sobre sus pies y vamos a las Escrituras, al Evangelio de Lucas. Gloria a Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 9. Y vamos a leer desde el versículo 57 hasta el versículo 62. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta noche? Amén. Damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y bajo la dirección de su Santo Espíritu, y la iglesia dice, amén. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Padre, en esta noche seguimos delante de tu bendita y gloriosa presencia. Gracias, Señor, porque en esta noche nos has traído a tu casa. Somos un remanente que necesita escuchar tu voz. Háblanos, Señor, en esta noche por medio de tu bendita palabra. Llévanos, Señor, en esta noche a entender este mensaje y a llevarlo a la práctica. Rogamos en esta noche para que el predicador sea guiado por tu Santo Espíritu y que esta palabra primeramente sea para él y él pueda transmitirlo a la iglesia de la manera que tú quieres, Señor. Quita todo prejuicio,
quita toda sordera de cada uno de nosotros, quita toda dureza de corazón, que hoy podamos entender a través de tu palabra la necesidad de conocerte a ti y la necesidad que tiene en nosotros el entender el costo de seguirte, Señor, de ser tus discípulos. Por favor, Señor, llévate toda distracción, llévate todo sueño, todo cansancio. Yo sé que quizás algunos de los que estamos en este lugar hemos trajinado durante el día, Señor. Algunos quizás indispuestos a causa de una molestia en nuestro cuerpo, pero pon en nosotros el deseo de estar atentos y pon la convicción de entender que no es el hombre el que habla, sino tu palabra inspirada por medio de tu Santo Espíritu y traída a nuestro corazón. Que hoy se vaya, Señor, toda obra de las tinieblas, que traigas libertad a nuestro entendimiento para que esta palabra que traes a nuestra vida pueda producir ese fruto en abundancia y podamos, Señor, verdaderamente ser discípulos, hombres y mujeres que te imitan y que cada día quieren parecerte más a ti. Estamos en tus manos y en tus manos queremos seguir en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse. El título para el mensaje de esta noche es: nos tiene que costar seguir a Jesús. Escúchelo bien. Nos tiene que costar seguir a Jesús. La verdad es que nosotros, como seres humanos por naturaleza, estamos bien familiarizados con el costo que tienen algunas cosas terrenales. Por ejemplo, en ocasiones nosotros en la casa enviamos a nuestra hija Dulce María a la tienda a comprar ciertos productos, ciertos artículos, y a medida que nosotros la enviamos a ella a la tienda a hacer los mandados, ella se va familiarizando con los precios que tiene la leche, las arepas, etcétera, etcétera. Y nosotros nos vamos familiarizando con el costo que tienen ciertos artículos. Por ejemplo, a la hora de nosotros ir a comprar alguna prenda para vestir, ya nosotros más o menos sabemos qué puede costar. Amén. Si necesitamos una camisa, sabemos que el precio, el costo de esta camisa está entre 60, 70, unos tenis pueden costar de 150 a 200, todo depende de la calidad que nosotros vayamos a comprar. Es una gran realidad, estamos familiarizados con el costo que tienen ciertas cosas, pero pocos están familiarizados, o más bien estamos familiarizados con lo que cuesta seguir a Jesús. En este pasaje que nosotros acabamos de ver, nosotros vemos cómo hay tres personas que están cerca de Jesús y dos de ellos le piden seguirlo. Y Jesús invita a uno de ellos a seguirle. Sin embargo, estoy completamente seguro de que ninguno de ellos tres, al igual que quizás muchos de nosotros, estaba familiarizado con lo que estaba hablando. Escuche, en todo el contexto de este capítulo 9, Jesús trae algunas enseñanzas diferentes, pero todas, escuche lo que le voy a decir, todas las enseñanzas que Jesús trae desde el capítulo 9, versículo 1 hasta el versículo 62, donde termina este capítulo 9, todos giran en base al costo del discipulado, al costo de seguir a Jesús. ¿Y cuál es el costo de seguir a Jesús? El costo es tomar la cruz. Cuando hablamos de Jesús en los tiempos que Jesús estuvo aquí en la tierra, para Jesús la cruz
no era un símbolo. Para Jesús la cruz era un objeto de muerte. Para Jesús la cruz era un objeto de maldición. Jesús tuvo que subirse a la cruz para llevar la maldición de nuestros pecados sobre él. Para nosotros en el día de hoy la cruz ya no es un objeto de muerte. Nosotros no tenemos que subir a una cruz. Nosotros no tenemos que llevar la maldición de la cruz. Pero la cruz para nosotros es un símbolo que significa morir a nosotros mismos. La cruz significa morir a nuestros deseos. La cruz significa morir a nuestros proyectos para llevar a cabo los deseos y los proyectos del Señor Jesús. En este caso, mis amados hermanos y amigos que quizás nos visitan en esta noche, el mejor ejemplo que tenemos aquí, en este capítulo 9, es el mismo Señor Jesús. En el versículo 51 del capítulo 9, el Señor tiene tras él una gran multitud que le seguía. Y el Señor en un momento determinado se para de frente a la multitud y les dice lo siguiente. Escuche lo que les dice el Señor en el versículo 51, versículo 23 del capítulo 9. El Señor dice así: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. El Señor se para de frente a la multitud y les dice: el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz. Y les voy a decir, el mejor ejemplo de tomar la cruz es el mismo Señor Jesucristo. En el versículo 51 del capítulo 9 dice la Escritura: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Escuche, Jesús sabía que en Jerusalén lo esperaba la crucifixión. Sin embargo, el Señor no pensó en sí mismo. El Señor no escatimó su propia vida y no se aferró a la misma, sino que el Señor pensó a la hora de ir a tomar la cruz en el resultado que esto iba a traer. Hombres y mujeres que por la fe iban a venir a Él e iban a ser resucitados de la muerte espiritual e iban a recibir vida eterna por medio de su sangre. Eso fue lo único que a Cristo le importó. A Jesús no le importó nada más. A Jesús no le importó en ningún momento tener que ser blasfemado. A Jesús no le importó en ningún momento ser rechazado por los líderes religiosos y por el pueblo de Israel. No le importó los escupetazos, no le importó las bofetadas. Al Señor Jesucristo no le importó la corona de espinas, no le importó la vergüenza pública que iba a traer la cruz del Calvario. Solamente le importó el resultado final: hombres y mujeres traídos por Él mismo a la vida eterna. Eso es lo más importante de la cruz, el resultado de Cristo al morir en ella. Pero también tenemos que entender que para nosotros hoy para nosotros como iglesia, como discípulos del Señor, tomar la cruz no es simplemente morir a nosotros mismos, sino también que la cruz implica compromiso para con Él. En este pasaje nosotros vamos a mirar, escuche, 3 personas diferentes. 2 de ellas le manifiestan al Señor el anhelo de seguirle. En otras palabras, manifiestan al Señor un deseo de formar parte de su grupo íntimo, de formar parte de aquellos que iban a caminar siempre con Él. Y vemos otro personaje al cual el Señor Jesucristo mismo lo invita a seguirlo. Pero vamos a ver el primer personaje
que está en el versículo 57, que fue donde tomamos la lectura. Escuche lo que este hombre le dice a Jesús. Te seguiré a donde quiera que vayas. Esa es la primera expresión de este hombre en el versículo 57. Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y uno diría, wow, este es un hombre con mucha determinación. Este hombre no puso excusas, simplemente dijo, Señor, yo te seguiré a donde quiera que vayas. Y la verdad de este hombre es algo parecido al apóstol Pedro. Cuando el Señor les dice a sus 12, uno de ustedes me va a traicionar, me va a vender, ¿cuál es la respuesta de Pedro? Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo estoy dispuesto a poner mi vida por ti. Unas horas después, Pedro se encuentra con la triste realidad de haber negado al Señor 3 veces. Ahora, la pregunta es, ¿cuántas veces hemos negado nosotros al Señor? La determinación del apóstol Pedro en ese momento solo era una valentía temporal. Él con determinación le dijo, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti, una valentía temporal. Escuche, pero como el Señor Jesucristo podía y puede ver más allá de las palabras del ser humano, ¿cuál fue su respuesta a este hombre que le dijo, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas? Escuche lo que dice el versículo 58. ¿Qué le respondió el Señor? Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. En otras palabras, el conejo tiene su madriguera, todos sus animales tienen donde volver luego de ir a cazar y hacer sus diversas actividades de supervivencia diaria, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Escuchen lo que les voy a decir. En este pasaje, el Señor Jesucristo no está aludiendo a que un hombre que tenga propiedades en esta vida no le pueda seguir. O sea, lo que el Señor está diciendo no es que sea malo tener una casa a donde llegar después de una jornada de trabajo. No está diciendo que un hombre que tenga una casa o que tenga posesiones no es apto para seguirle. No, eso no es lo que el Señor quiere decir aquí. Escuche, más bien Jesús alude a que en el proceso de seguirle a Él, las cosas materiales pueden faltar. En el proceso de seguir a Jesús hay momentos donde quizás nuestra casa la tengamos que hipotecar. En el proceso de seguir a Jesús hay momentos donde el trabajo puede faltar. Hay momentos donde la nevera puede pasar de estar llena a estar vacía. En el proceso de seguir a Jesús. Escuche esto. Sin embargo, una reacción gozosa que tenga una persona al despojarse con facilidad de lo material muestra si verdaderamente es o no es un discípulo de Jesús. Pregunta, ¿cómo reaccionamos nosotros cuando pasamos de tener una vida abundante a tener una vida de escasez? ¿Sigue estando el mismo gozo en nosotros? ¿Sigue habiendo en nuestro corazón el mismo deseo de seguir al Señor? ¿O simplemente hacemos lo que hacía la multitud cuando era confrontada por Jesús? Dura es esta palabra. Señor, verdaderamente seguirte es tan difícil, no puedo con esta carga. Esa es la reacción que tiene la mayoría de personas del común. Pero a Dios no le importa la reacción que tiene la gente del común. A Dios le importa la reacción que tenemos nosotros, que verdaderamente hemos sido llamados como discípulos para seguirle a Él.
Jesús es el mejor ejemplo de lo que significa despojarse de las cosas temporales y materiales para hacer la voluntad de Dios. Él mismo allá en el capítulo 17, versículo 5 del Evangelio de Juan, haciendo una oración en favor de sus discípulos, le ora al Padre de la siguiente manera y le dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Lo que Jesús está diciendo en esta oración es que antes de Él despojarse de su cuerpo de gloria para venir a encarnarse como un ser humano, Él tenía una gloria allá en el cielo. Los ángeles le adoraban, le exaltaban, los ángeles cantaban y entonaban himnos a su gloria. Y Él se despojó de todo eso para venirse a la tierra. Es lo mismo que dice el apóstol Pablo allá en su carta a los Filipenses, capítulo 2, versículos 5 al 9. Mire lo que dice Pablo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué vemos hasta aquí? El Dios soberano, todopoderoso, que creó el cielo y la tierra, el universo, todo lo que existe, incluyendo el ser humano, decide dejar su trono de gloria para venir a la tierra. Se hace hombre, se hace siervo. Llega hasta la cruz del Calvario a humillarse como un simple mortal, a llevar la maldición de todos y cada uno de nosotros. Piense por un momento lo que nos dice el evangelista Lucas en el versículo 51 del capítulo 9. Dice: cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba. Pregunta: ¿en ese momento ya Jesús había ido a la cruz? No, no había ido a la cruz. Pero ¿por qué Lucas no menciona la cruz, sino que menciona la gloria directamente? Escuche, porque el Espíritu Santo quería que los lectores de aquel tiempo y nosotros entendamos que no se puede ir a la gloria sin subirse a la cruz. Primero está la cruz y después está la gloria. Si usted y yo queremos estar en la gloria con Jesús, tenemos que seguirlo, y para seguirlo tenemos que subirnos a la cruz con Él. Tenemos que despojarnos de todo aquello que nos impida seguir a Jesús. Piense por un momento qué es aquello que le impide a usted verdaderamente seguir a Jesús. ¿Qué le impide hoy a usted seguir a Jesús? El orgullo, la vanidad, lo que piense su familia de que usted decida ser cristiano, quizás el perder algunas amistades, o quizás a usted le impide seguir a Jesús el abandonar su propio pecado. ¿Qué es lo que a usted le está impidiendo hoy seguir a Jesús? Porque Él se despojó de todo aquello a lo cual podía haberse aferrado. Es el mejor ejemplo de lo que significa despojarse de nuestro Señor Jesucristo. Yo hice un pequeño salto en esta historia que tomamos. Dejé el segundo hombre para lo último, porque quise saltarme al tercer hombre que también se ofreció a seguir a Jesús. El segundo hombre de la historia, Jesús mismo le dijo: venga y sígame, pero el tercero también se ofreció a seguir a Jesús. Pero escuche, este hombre se ofreció no de la manera que se ofreció el primero. Este se ofreció, pero puso un pero por delante. Versículo 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor,
pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Este hombre le dijo: Señor, yo te quiero seguir. Solo que necesito que usted me dé una tregua, Señor. ¿Cuál es mi tregua? ¿Cuál es mi petición? Déjeme primero ir a despedirme de mis familiares. Escucha esto. El tercer hombre le dijo al Señor: Señor, déjame seguirte, pero primero déjame despedirme de mis familiares. El pero por delante. Y la pregunta para nosotros es la siguiente: ¿será que este hombre se parece a nosotros? Escuche, nosotros tenemos algo de parecido al primero y al tercero. ¿Por qué? Porque a veces tan fácilmente le decimos: Señor, yo te quiero seguir. Y a veces le decimos: Señor, yo te quiero seguir, pero permíteme esto o permíteme aquello. Somos muy parecidos. Ahora, y mirando este pasaje surgía una pregunta para mí, y la pregunta es esta: ¿qué de malo había en que este hombre se quisiera despedir de su familia? ¿Habrá algo de malo en uno querer despedirse de su familia antes de seguir a Jesús? Bueno, yo creo que no hay nada malo en esa petición. Pero creo que la enseñanza que Jesús le quería transmitir a este hombre, a sus 12 apóstoles, al resto de sus discípulos y obviamente también a nosotros el día de hoy es la siguiente: nuestras relaciones afectivas con la familia no deben anteponerse al llamado de seguir a Jesús. Escuche, eso era lo que el Señor les quería enseñar, primero a este hombre, luego a sus 12 apóstoles, luego al resto de los discípulos, pero hoy nos está diciendo a nosotros: no debemos anteponer nuestras relaciones familiares por encima del llamado que tenemos de seguir a Jesús. ¿Cuántos hoy en día no están caminando con el Señor simplemente porque el esposo no quiere ir a la iglesia y no quiere ser cristiano? Escuche, es que el llamado es personal. Si mi mamá no quiere caminar con Jesús, allá ella. Si mi esposo no quiere caminar con Jesús y seguirlo, allá él. Si mi hijo, si mi abuela, si mi tío, etcétera, etcétera, no quiere caminar, yo sí quiero caminar con Jesús. Yo sí quiero seguir a Jesús. Y a Jesús no le importa tanto lo que piensen los demás, sino lo que piense yo con relación al llamado que Él me ha hecho. Ahora, pensemos por un momento cuando el Señor llama a Abraham a servir. Allá en Génesis capítulo 12, versículo 1, el Señor le dice a Abraham lo siguiente: pero el Señor había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Escucha, Abraham vivía en Babilonia, allá estaba toda su familia. ¿Y qué es lo primero que el Señor le dice a la hora de llamarlo a servir? Abraham, tienes que dejar a tu familia de lado para que me puedas seguir. Y te vas a dirigir a una tierra que yo te mostraré. No le dijo a dónde. Solamente le dijo: es un acto de obediencia, despréndete de tu familia para que me puedas servir con libertad. Ahora, escuchen esto que les voy a decir. El llamado que Dios tenía para Abraham era salir del lado de sus parientes. No era solamente salir del lado de sus parientes, sino que también implicaba no regresar nunca más a Babilonia. Y eso es tremendo. Eso es tremendo porque ¿sabe algo? Yo he conocido personas que han estado en una iglesia donde Dios directamente los ha traído.
pero ha podido más el deseo de regresar al lado de su familia, aún sabiendo que allá donde regresaron es un desierto espiritual para ellos. Hace pocos días se fue alguien de acá, de este lugar, regresó a su tierra natal, donde está su familia, y a mí el Señor me habló al corazón y puso cierto día que yo en este lugar le hablara a ella, y esa persona se quebrantó y yo le decía, por favor, se lo pido en el nombre del Señor, no vuelva a ese lugar donde usted se quiere ir, porque yo le decía, dígame la verdad, allá donde usted va a ir, hay una iglesia de sana doctrina donde usted se pueda congregar. Y me dijo, no hay ni una. Y le dije, entonces no se vaya, pelee la batalla, quédese aquí y en oración y en dependencia del Señor. Yo sé que el Señor le va a ayudar a usted. Y ella me decía, sí, yo sé que usted tiene razón, yo sé que si yo me voy para allá, yo me muero espiritualmente. Y le dije, y no solamente usted, piense en los suyos. No es fácil estar lejos de la familia, pero les voy a decir, no es seguro depender de la familia por encima de Dios. Eso no es seguro. Eso era lo que Dios quería mostrarle a Abraham. Por eso el Señor a este hombre le dice, luego de que el Señor le dice, deje que vamos a mirar bien el versículo. Escucha lo que el Señor le dice. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Esa es la respuesta de Jesús para este hombre. Por eso les decía que para Abraham no simplemente era dejar la familia, sino también ya no podía volver a Babilonia. Volver atrás es letal. Escuche lo que les voy a decir, y esto es algo que suele pasar mucho en las iglesias. El apego por las familias está por encima del amor y la fidelidad al Señor. Y aunque es verdad que el amar a nuestras familias es una gran muestra de que hemos recibido el amor de Dios, es un deber amar a nuestras familias, es una realidad. Esto muestra en parte que somos discípulos de Jesús. Pero el amor a nuestra familia no puede ser igual o estar por encima de nuestro amor por el Señor Jesucristo. Por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 5, ahí podemos ver el modelo de lo que es una familia. ¿Y cuál es la exigencia del Señor para los hombres, para los esposos? El Señor dice, maridos, amad a vuestras esposas, así como Cristo amó a la iglesia. Escuche, el Señor no le está diciendo al esposo, ame a su esposa de igual manera que ama al Señor. Ni tampoco le dice, ame a su esposa por encima del amor que tiene al Señor. No, como el Señor amó a la iglesia. Pero el amor del varón tiene que estar por encima. Escuche, el Señor está llamando a este hombre a tener una relación más estrecha, más íntima con Él, por encima del amor a su esposa. ¿Qué le dice el Señor a la esposa? Le dice, mujer, ¿qué le dice a la esposa? ¿Qué debe hacer la esposa? Sujetarse, someterse al esposo. Debe sujetarse a Cristo para no soltarse de esa relación con Él y debe someterse al esposo. Pero no dice que la sujeción debe estar por encima de la sujeción que la mujer debe tener hacia el Señor. Y también hay una lección ahí para los hijos. Los hijos deben obedecer a los padres, pero ningún hijo que desobedezca a Dios puede ser obediente a los padres. Primero está la obediencia al Señor para luego poder obedecer a sus padres. Amén. En otras palabras, todo lo que vemos en la Escritura pone por encima a Dios y luego las cosas, las personas aquí en la tierra.
Ese es el orden que la Escritura nos muestra. Entonces, escuche, el Señor está llamando a este hombre a tener una relación más estrecha, más íntima con Él. Cristo lo está llamando a caminar junto con Él. Lo está llamando a seguir sus pisadas. Y hoy lo hace con cada uno de nosotros. Cristo nos está llamando a nosotros a tener una relación estrecha con Él, a caminar junto a Él, a seguir sus pisadas. Sin embargo, el Señor siempre quiere caminar por caminos peligrosos. Nosotros no queremos asumir ningún riesgo. Escuche, mientras que el Señor camina por caminos que le son peligrosos, nosotros no queremos asumir ningún riesgo. El Señor va en busca de personas que no son muy apetecidas a los ojos de la sociedad. Y siendo sinceros, tampoco a nuestros ojos. ¿Cuáles son las personas que el Señor busca? Aquellas que no son muy apetecidas a los ojos de la sociedad, pero que siendo sinceros, tampoco a nuestros propios ojos son apetecidos. Por ejemplo, Jesús viaja en busca del homosexual. Jesús viaja en busca del ladrón. Viaja en busca del hechicero. Viaja en busca del idólatra. Viaja en busca del adúltero, del fornicario, del mentiroso. Jesús se convierte en el defensor de la viuda y es el que ampara al huérfano. Ese es Jesús. Nosotros nos acercamos por el sendero de la vida cristiana en busca de nuestros sueños, siempre buscamos satisfacer nuestros deseos egoístas, ¿o no es verdad? Mientras que Jesús viaja por senderos peligrosos, nosotros no queremos salir de nuestra zona de confort, no queremos asumir ningún riesgo, nosotros no queremos perder nada. Y mientras que Jesús va en busca de aquellas personas que están perdidas, nosotros viajamos buscando nuestros sueños. Ay, es que yo quiero ser esto. Ay, es que yo quiero ser aquello. Ay, es que yo quiero tener esto, quiero tener aquello. Y con esto no estoy diciendo que sea malo anhelar algo en la vida. El problema es cuando nos olvidamos de que esto debe estar en primer lugar. Escuche, Jesús no nos dio una gran comisión y nos dijo, vayan y busquen riquezas. Él no dijo eso. Él tampoco dijo, vaya y sea esto o aquello. Él dijo, vaya y haga discípulos. Esa es la labor que tenemos nosotros. Enséñeles que guarden todas las cosas que yo les he ordenado. Nuestro tiempo está muy mal invertido, buscando sembrar y recoger frutos terrenales, privando así a multitudes del privilegio de ser encontrados por Jesús. Mientras nosotros estamos ocupados en el aquí y en el ahora, muchas personas afuera están dejando de disfrutar el privilegio de ser encontrados por Jesús. Recibir el perdón de sus pecados y así recibir una nueva vida siguiendo los pasos del Salvador. Piense esto, mientras que este hombre antepone su familia para no seguir a Jesús, el endemoniado gadareno, luego de ser libertado por Jesús, le ruega que lo deje subir en la barca para ir con él. Y Jesús le dice no. Más bien vaya y testifique a su familia las obras maravillosas que ha hecho Dios en usted. Ustedes se imaginan la alegría del que había sido el endemoniado, donde Jesús le diga, vámonos. Yo creo que este hombre hubiera sido un verdadero seguidor de Jesús, aunque probablemente lo fue. Pero usted se imagina el gozo, la alegría de este hombre donde Jesús le hubiese permitido subir a esa barca con él. Impresionante. Jesús dijo a este hombre, sígueme, pero él antepuso en primer lugar enterrar
a su padre. ¿Qué razones tenía este hombre para poner esta objeción? Aquí estamos ya con el tercer hombre, que viene siendo el segundo, al que el Señor le dijo, sígueme. Y Jesús le dijo a este hombre, sígueme. Pero ¿qué pasó? Él antepuso en primer lugar enterrar a su padre. Ahora, hay una pregunta en este momento. ¿Qué razones tenía este hombre para poner esta objeción? Es decir, al segundo hombre, al cual el Señor Jesucristo le dice, sígueme, él le dice, Señor, primero permíteme que yo entierre a su padre. Este hombre puso una objeción. Ahora, la pregunta es, ¿qué razón tenía este hombre o qué razones tenía este hombre para poner esta objeción? Y hay un comentarista de apellido Hendriksen, un muy buen comentarista con relación a este tipo de temas, que mire lo que dice con relación a este segundo hombre. Él dice, la piedad filial en aquel tiempo obligaba a un hijo a asistir al funeral de un ser querido, así como hicieron Isaac e Ismael, enterrando a su padre Abraham. Así como hicieron Jacob y Esaú, enterrando a su padre Esaú. Y así como hicieron José y sus hermanos, enterrando a Jacob. Era algo muy normal para la cultura judía, que un hombre quisiera ir y enterrar a su familia, que quisiera dar un último adiós a un ser querido. Es más, según los rabinos, la provisión de un funeral decente para un ser querido tenía prioridad por sobre casi todas las cosas, inclusive el atender a los servicios religiosos y el estudio de la ley. ¡Wow! Eso es impresionante. Es decir, alguien que iba a prestar un servicio religioso, pero en ese momento había fallecido un ser querido, tenía prelación de ir a enterrar ese ser querido, especialmente si era su papá. Pero Jesús le dice, no, deje que los muertos, ¿qué? Entierren a sus muertos. Así que la petición de este hombre es una petición muy normal. No había mala intención en esa petición. Señor, yo te quiero seguir, pero primero permíteme que yo entierre a mi padre. Había un deseo sano en este hombre. Escuche lo que les voy a decir. Sin embargo, Jesús a través de toda la historia no está buscando hombres religiosos. ¿Por qué les digo esto? Por lo que les estoy diciendo. Había una prioridad de enterrar a un familiar por encima de presentar un servicio religioso. Hoy en día el Señor está buscando no hombres religiosos dentro de la iglesia. Jesús está buscando verdaderos adoradores. Escucha lo que les voy a decir y esto va a sonar duro y después de esto voy a hacer una aclaración. Enterrar un muerto produce tristeza y dolor, ¿o no es así? Enterrar un muerto produce tristeza y dolor. Sin embargo, seguir a Cristo produce vida abundante. Y aquí quiero hacer la aclaración. Si a usted el día de mañana se le muere el esposo, la esposa, un hijo, no vaya a dejar de asistir al funeral. Eso sería dar mal testimonio. Imagínese, a usted se le muere la mamá y usted no va al funeral. Simplemente porque usted dice, no, es que la Biblia dice, el mismo Jesús dijo, deje que los muertos entierren a sus muertos. Entonces yo voy a dejar que mi familia que está muerta espiritualmente entierre a mi familiar. Hay gente que interpreta la Biblia de esta manera. Sin embargo, eso no es sano. Eso no es sano. Lo que Jesús está queriendo decir acá, por lo menos es lo que yo creo que Jesús quiso decir acá, es que aún el dolor de un funeral tiene que estar por debajo de nuestra adoración a Él.
Hay momento para llorar a un familiar, amén. Hay momento para velarlo, para enterrarlo, amén. Pero la adoración, el ser discípulo, el seguir viendo a Jesús como el primero en nuestra vida, tiene que continuar. Llore su familiar, vaya vélelo, vaya entiérrelo, pero Jesús tiene que seguir siendo su prioridad y la mía. La adoración, la lealtad, el amor, la pasión, el deseo de seguir a Jesús no puede morir con el funeral que estamos viviendo en el momento. Jesús tiene que seguir siendo nuestra prioridad. Ahora, yo creo firmemente que este hombre tenía el mismo problema que hoy tenemos muchos de nosotros. ¿Cuál era el problema de este hombre? El problema de este hombre es que él no conocía realmente quién era Jesús. Y es lo que nos pasa a nosotros. Ustedes pueden imaginarse una oferta como esa en ese tiempo, para un hombre de fe, para un hombre que tiene gratitud como el endemoniado gadareno. Ustedes pueden pensar lo que hubiese producido en el corazón del gadareno que Jesús le hubiera dicho, sígueme. Yo creo que este hombre hubiera dicho, amén. Este hombre no le hubiera dicho, Señor, no espere, yo voy y me muestro a la familia que me vio como un loco durante muchos años, golpeándome con piedras, con las uñas largas, con el cabello largo, viviendo en los sepulcros. Señor, espérese, yo voy donde mi familia y les muestro lo que usted hizo. No, el endemoniado gadareno hubiera dicho, amén, Señor, me voy con usted. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la oportunidad de seguir a Jesús era una sola. Jesús mantenía viajando de ciudad en ciudad predicando el evangelio. Y es muy probable que para este hombre el despreciar el llamado hubiese sido su último llamado. El gadareno entendió eso y por eso le rogó a Jesús que lo dejara ir con él. Pero entonces este hombre de esta historia tenía el mismo problema de nosotros. ¿Por qué él no aceptó el llamado de Jesús? Porque tenía el mismo problema que tenemos nosotros. No conocía realmente quién era Jesús. Cuando Jesús llega y tiene el encuentro con la mujer samaritana, allá en el pozo, sabemos la historia que Jesús se le acerca y le pide agua a esta mujer. ¿Cuál es la respuesta de ella? Bueno, ¿por qué usted siendo un judío me pide agua a mí si soy mujer samaritana? O sea, no hay vínculo entre nosotros. ¿Por qué causa usted me está pidiendo agua? Y miren la respuesta de Jesús allá en el Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 10. Jesús le dijo a la mujer samaritana, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, dice, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. ¿Sí entendieron este versículo? Jesús le dice a ella, si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú misma le pedirías agua viva y él te la daría. O sea, lo que Jesús le está diciendo a ella, realmente usted no sabe quién soy yo. Usted no se imagina el privilegio que usted tiene frente a sus ojos. Fue lo que Jesús le quiso decir a esta mujer. De hecho, fue lo que le dijo a sus discípulos. Les dijo, ustedes ven lo que muchos profetas quisieron ver y no lo pudieron ver. Hablando de sí mismo. Y nosotros no sabemos quién es Jesús. Por eso Él cada día nos dice a nosotros, sígueme. ¿Y qué le decimos nosotros? Señor, sí, yo te quiero seguir, pero... Señor, espera primero que se me cuadre el matrimonio. Señor, espera que tenga un mejor empleo. Señor, espera. El Señor siempre tiene que esperar. Yo te quiero seguir, Señor, pero. Yo te quiero servir, Señor, pero. Siempre hay un pero. O a veces nos identificamos con el primero. Esta vez sí. Esta vez sí me voy a comprometer con el Señor. Esta semana sí madrugo a orar. Esta mañana sí le voy a dar duro al estudio de la Escritura. Esta vez no me voy a dejar de congregar. Y pasan los días y seguimos igual, o a veces vamos en retroceso. Y la causa es que no conocemos a Jesús.
Si supiéramos cómo presenta la Escritura a Jesús, o más bien, si supiéramos, no, creo que sabemos cómo presenta la Escritura a Jesús. Más bien, si creyéramos en ese Jesús que nos presenta la Biblia. ¿Cómo presenta la Biblia a Jesús? De muchas maneras. Lo presenta como el Dios invisible, lo presenta como el primogénito de la creación, lo muestra como la esencia de la gloria del Padre, lo muestra como la roca firme de nuestra salvación, lo muestra como la estrella de la mañana, lo muestra como el Alfa, como la Omega, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Lo muestra como la fuente de agua viva, lo muestra como el Dios que ardía en la zarza en el desierto y se le presentó a Moisés. Lo muestra como aquel que dividió las aguas del Mar Rojo, como aquel que derribó las murallas de Jericó. No creemos. Y el no creer implica no conocer a Jesús. Hoy el Señor nos está haciendo un llamado, al igual que hizo a este hombre: sígueme. Pero tenemos que ser conscientes, mis amados hermanos, que no podemos seguir a Jesús a nuestra manera. No podemos decir que somos discípulos de Jesús viviendo de cualquier manera. No podemos decir que somos discípulos de Jesús y queremos seguirle a nuestra manera, no. En la institución divina del Señor llamada iglesia, nosotros no ponemos las reglas. Es el Señor Jesucristo quien determina cuándo y cómo le seguimos nosotros. El llamado a la iglesia hoy es tomar la cruz. El llamado a la iglesia hoy es morir a nosotros mismos. El llamado a la iglesia es caminar con Jesús. El llamado a la iglesia es permanecer en Jesús. El llamado a la iglesia es seguir su ejemplo. El llamado a la iglesia es seguir sus pisadas. El llamado a la iglesia es ir y predicar el evangelio. Ahora, ¿cuál es el problema que tenemos nosotros, adicional a que no conocemos al Señor como deberíamos conocerlo? El problema es que tenemos muchos ídolos en el corazón. Hay muchos ídolos en el corazón y el Señor quiere que hagamos morir hoy, a través de este mensaje, los ídolos de nuestro corazón. Ahora, cuando nosotros escuchamos hablar acerca de la idolatría, lo primero que pensamos es en los cuadros pegados en la pared. Y creemos que eso es idolatría. Pero ignoramos que un ídolo puede ser el esposo, la esposa, el hijo, la hija, el abuelo, el trabajo. Yo puedo ser mi propio ídolo. Cuando el Señor en el Éxodo capítulo 20 le da los mandamientos al pueblo de Israel, el primer mandamiento que Dios mismo prescribe en las tablas de la ley es: no te harás dioses ajenos delante de mí. No tendrás otros dioses fuera de mí. Y no solamente en el corazón del Señor estaba el hecho de que Él quería a su pueblo para Él solo, sino que también Dios sabía que en el momento de la prueba, que en el momento de la dificultad, que en el momento de la tentación, estos ídolos le iban a dar la espalda al pueblo. Escuche lo que le voy a decir: usted y yo podemos crearnos muchos ídolos. Y no importa si usted y yo pensamos que son reales, no son reales. El día de la prueba nos van a dar la espalda. El día de la tentación nos van a dejar caer en la tentación. El día de la necesidad no nos van a escuchar para ayudarnos en medio de la situación. Cuando usted y yo partamos a la eternidad, ese ídolo imaginario que usted y yo nos creemos no va a estar ahí para decirnos: ven, buen siervo y fiel. No. Solamente hay uno que nos puede ayudar en la prueba. Solamente hay uno que nos puede ayudar en la tentación. Solamente hay uno
que nos puede dar salvación y vida eterna, y es este mismo que está escrito aquí, que un día vino a morir en la cruz del Calvario. Es el único que tiene poder y autoridad para librarnos de la muerte eterna. ¿Por qué? Porque en la cruz del Calvario el Señor Jesucristo derrotó a Satanás, derrotó la esclavitud de nuestro pecado, derrotó la misma muerte y se levantó victorioso de la cruz al tercer día para darnos vida y vida en abundancia. Ese es el único que nos puede sostener, nos puede restaurar y nos puede llevar adelante por toda la eternidad. Escuche lo que le voy a decir, no importa hasta dónde pueda llegar nuestro pecado. No importa cuán lejos hayamos ido usted y yo en nuestra vida de pecado. No importa cuán orgullosos hayamos sido usted y yo hasta el día de hoy. No importa cuánto le hayamos dado la espalda. Él está hoy aquí en medio de nosotros, dispuesto a perdonar. Él está hoy en medio de nosotros, dispuesto a restaurar. Él está aquí en esta noche en medio de nosotros diciéndome, ven y sígueme. Si seguimos las pisadas de Jesús, cuando usted y yo tengamos que partir a la eternidad, nos encontraremos caminando con Él en el cielo. Pero si usted y yo le damos la espalda al Señor Jesucristo, un día Él mismo, con toda la autoridad del mundo, estará de pie en el juicio y tendrá que decirnos a nosotros, id malditos al fuego eterno. La pregunta es, ¿dónde quieres pasar la eternidad? ¿Al lado de Cristo quien murió para salvarte? ¿O en el lugar de tormento, donde tu conciencia será cautiva toda la eternidad? Solamente habrá tiempo para meditar en todos los mensajes que en vida escuchaste. Cuando el Señor te invitaba mensaje tras mensaje y te decía, ven a mí en arrepentimiento y fe que te quiero salvar, y no hiciste caso. Donde dice el mismo Señor Jesucristo que el fuego no se apaga, el tormento es aterrador. Hoy hay una nueva oportunidad para la iglesia. Hoy hay una oportunidad para que usted y yo entendamos el privilegio, mis hermanos, el privilegio que tenemos delante de nuestros ojos. Seguir a Cristo es lo más espectacular, seguir a Cristo es lo más maravilloso. Yo no sé qué concepto tenga usted del Evangelio. Yo no sé para usted qué significa la vida cristiana, pero para mí es lo más maravilloso, para mí es lo más extraordinario, para mí el Evangelio es sobrenatural y poderoso. Si hay algo en la vida por lo que yo le tengo que agradecer al Señor, es por haberme salvado, es por haber quitado las vendas de mis ojos, es por haber permitido que yo le mirara a Él. Siendo el Dios grande y todopoderoso, pude contemplarlo clavado en la cruz, muriendo en debilidad para salvarme a mí. Ustedes no se imaginan lo confrontante de preparar un mensaje como estos. Porque es muy fácil hablar desde aquí de lo que significa seguir a Cristo. Pero verdaderamente con dolor tuve que decirle, Señor, perdóname. Porque no he sido ese hombre verdaderamente consagrado. Pero en medio de todo hay una bendición para nosotros, porque el Señor nos dice, acércate a mí, humíllate delante de mí, que yo soy el único que te puede levantar. Hoy dejemos de lado el orgullo y acerquémonos al Señor tal y como somos y tal y como estamos. Pidámosle perdón, humillémonos delante de Él y veremos cómo Él nos seguirá llevando hacia adelante hasta el día que tengamos que partir a su presencia o hasta el día que Él venga por su iglesia. Que Dios añada bendición a su palabra y nos siga llevando hacia adelante. Vamos a orar. Señor y Dios y Padre Santo, gracias te damos en esta noche por tu palabra.
Dios mío, te adoramos, te bendecimos y te exaltamos porque eres bueno, porque eres grande y eres fiel. Tu palabra, como siempre, Señor, llega justo a tiempo cuando la necesitamos. Ella nunca llega vacía, Señor. Ella nunca se queda sin fruto. Bendita palabra de vida. Traspasa nuestro corazón en esta noche, Señor, con tu palabra, como esa espada de doble filo que discierne aún nuestras más entrañables decisiones, determinaciones, anhelos, esperanzas. Todo aquello que hay en nosotros, Señor, lo conoces, lo escudriñas. Llévanos a meditar en esta noche en nuestra condición delante de ti. Señor, que no sea un simple mensaje más. Glorifícate en esta iglesia y en todos aquellos que puedan escuchar este mensaje, Padre. Atrae tu iglesia en arrepentimiento y fe a ti. Que tu iglesia, Señor, pueda verdaderamente admirarte como el único Dios grande y verdadero, como el único que tiene el suficiente amor para morir por una raza perdida que te dio la espalda, que te humilló, que te menospreció, que te escupió en la cara, que introdujo una corona de espinas y te crucificó, Señor. Ahí estábamos nosotros también incluidos, Señor. Gracias por haber perdonado esa afrenta y por habernos introducido en tu familia, por permitirnos disfrutar el privilegio de ser tus hijos, Señor, y por llevarnos cada día de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Ahora que salimos de este lugar, Señor, llévanos en tu bendición y en tu victoria, que podamos meditar, reflexionar en esta palabra, llevarla a la práctica, Señor, para que los cambios, Señor, se vean en nosotros. Que nuestra familia nos mire a nosotros como verdaderos discípulos. Que nuestra familia nos vea a nosotros como verdaderos seguidores. Que nuestros vecinos, que nuestros compañeros de trabajo, de universidad, de escuela, puedan ver un discípulo fiel y verdadero en nosotros, para que ellos, por medio de nuestro testimonio, también sean atraídos a ti. Hoy te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos toda la gloria, toda la honra y la alabanza en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Feliz noche para todos.